Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. El impacto económico del desastre natural se percibe en muchos sectores. El comercio, los restaurantes, el turismo, el entretenimiento, entre otros, buscan cómo reactivarse después de la emergencia en la región. Jaime Chávez en Series Noti 5. Hay quienes después del terremoto tuvieron que cambiar una vitrina por una mesa, un local por una carpa y la seguridad de un techo por la calle. No porque quisieran cambiar la forma de trabajar, sino porque era la única manera de seguir haciéndolo. Reinventarse, esa ha sido la palabra que han tenido que aprender a aplicar los comerciantes de Cali desde que el terremoto cambió de un momento a otro la forma en que muchos ganaban su sustento. Es duro, es que no encuentro la palabra porque, salir de la comodidad de tu local a la calle, a estar en la calle es duro, es un cambio muy duro y es ahí donde uno valora también el trabajo de la gente que está todos los días en la calle. No es fácil, es muy fuerte. Una pequeña muestra de esta realidad se observa en varios negocios del sur de Cali. Comidas, ropa, zapatos, celulares, perfumes y todo tipo de productos que ahora se ofrecen en espacios improvisados, mientras sus locales permanecen cerrados o a la espera de una evaluación que determine si pueden volver a ser ocupados. Es muy duro, demasiado difícil, aunque la gente ha sido muy considerada y nos da como el espacio en su carro o lo que sea, pero es supremamente difícil venir de uno a abrir su local y levantar una reja a tocar y sacar todo y exponerlo al sol y expuesto a muchas cosas, pero bueno, vamos con la mejor energía. Para ellos la emergencia no significó solamente perder un espacio físico, también significó encontrarse con una pregunta difícil: ¿cómo seguir produciendo cuando el lugar donde se producía o se atendía ya no está disponible? Y mientras buscan la respuesta hay algo que no se detiene: las obligaciones. Los créditos siguen corriendo, los proveedores siguen esperando, los empleados necesitan recibir su pago y las familias siguen necesitando ingresos. Nosotros no estamos dejando atrás lo que estamos pasando, la situación tan difícil que está pasando Colombia en general. Obviamente para nosotros también ha sido, gracias a Dios nuestras familias están bien, pero también tenemos como obviamente esa empatía con las personas que están pasando esa situación tan difícil, pero pues tenemos nosotros que seguir adelante, las obligaciones, como te digo, siguen, tenemos que seguir cumpliendo con las obligaciones. Pero salir a la calle también significa asumir nuevos riesgos, exponerse al sol, a la lluvia y sobre todo a las condiciones de seguridad de un espacio que no fue pensado para funcionar como local comercial. Aún así, para muchos esa es la alternativa para no dejar caer un negocio que les tomó años construir. Muy difícil pues porque nos gustaría pues tener todos los celulares exhibidos, pero pues por el miedo realmente no se puede. Pues intentamos tener pues los asientos, las cositas aquí pues para poder darles la mejor atención. Pero lo que se ve en estos comerciantes es apenas una pequeña parte de un problema mucho más grande. El Censo Único de Emergencia de la Cámara de Comercio de Cali encontró que el 48% de las empresas afectadas por el terremoto no pueden operar. Llegar focalizado a atender exactamente la necesidad que nos ha pedido el empresario o la empresaria. Eso hace que seamos más eficientes, que no dupliquemos recursos y también que haya una trazabilidad verificable de que le está llegando la ayuda tal como la necesita el empresario o la empresaria. Algunos sectores han tenido que cerrar temporalmente sus puertas mientras se verifica la seguridad de sus estructuras. Otros negocios perdieron mercancía, sufrieron daños o simplemente se quedaron sin un lugar donde poder trabajar. Una semana para pensar lo que hacíamos porque quedó bastante afectado el edificio y pues son un 80% que nos vemos afectados en nuestros ingresos. En el centro comercial tenemos la plazoleta de comidas, acá pues nos tocó reinventarnos de una manera que pues apenas nos estamos organizando, pues la gente nos han venido, nos han comprado, se han sentado acá pues en las escaleras y así.
Y es que el impacto económico de la tragedia es preocupante. Según el gobierno nacional, se estima que la reconstrucción del país podría superar los 30 billones de pesos, con afectaciones en viviendas, edificaciones, infraestructura, hospitales y colegios en más de 400 municipios. Pero dentro de esta cuenta también está el comercio, los negocios que hoy no pueden abrir, los trabajadores que podrían quedarse sin empleo y los empresarios que tendrán que invertir nuevamente para volver a funcionar. Y ese censo permitirá sacar un paquete de medidas en términos de incentivos, en términos de capital de trabajo, en términos de beneficios asociados a la tragedia que permitan reactivar la economía de este departamento. Para identificar cuál es ese tejido empresarial que se ha visto perjudicado, alivios puede ser, nosotros consideramos desde el ICA, desde los diferentes impuestos o gravámenes a los cuales está sujeto a los pequeños y medianos empresarios, y también el tejido empresarial desde lo pequeño, desde la persona que tiene el puesto de arepas que se vio afectada, la persona que tiene su tienda, la persona que se dedica al comercio informal. Por eso los gremios insisten en que la recuperación no puede pensarse únicamente desde las paredes que hay que reconstruir. También habrá que crear condiciones para que quienes viven del comercio puedan volver a producir, contratar y generar ingresos. Empezar a reconstruir primero las familias, sus casas y los comercios, créditos subsidiados, en fin, todas las medidas que hagan, todas son bienvenidas. Y admiro también es que aquí hay una fuerza de instituciones, Banco de Alimentos, Cámara de Comercio, Comité Intergremial, Propacífico, todas estas organizaciones están volcadas a servir. Sin embargo, mientras llegan estas soluciones, ellos siguen buscando la manera. Unos salieron a la calle, otros cambiaron de ubicación, algunos redujeron su operación y otros están esperando poder volver a entrar a los locales que durante años fueron su lugar de trabajo. Que no se ha pensado, se piensa en la vivienda, se piensa en todas las, pero no en el comercio, y más en un comercio informal, donde para demostrar sus ventas, todo lo que tiene que ver con la parte de impuestos, todo lo que tiene, cómo lo manejan, o sea, no es fácil el día a día, es lo que está afectando ahora, ¿no? Usted sabe que como comerciante pasan muchas cosas, pandemia, cuando hubo el estallido social, entonces siempre hay que reinventarse y buscar los clientes. Siempre ese es el objetivo de todos los comerciantes. Porque reconstruir Cali no será solamente levantar edificios, también será volver a abrir puertas, encender negocios, recuperar empleos y devolverle a miles de personas la posibilidad de vivir lo que construyeron con sus propias manos. Todos a su manera, intentando hacer lo mismo, no dejar que el terremoto sea el final de su negocio, colocando en práctica una palabra que ahora define su situación: reinventarse. Una vez terminado el rescate de los cuerpos que quedaron en los edificios colapsados, las autoridades recorren las edificaciones adelantando medidas de precaución con estructuras que quedaron a punto de venirse abajo. Mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas por el terremoto, persisten los reclamos de familias que aseguran no haber sido incluidas en los censos oficiales de damnificados. En esta cuadra, en la 30, hay propiedades que están caídas, ¿sí? No se han podido ir la gente porque pues no hay a dónde conseguir locales. Anoche está cayendo esto por parte. Es un peligro porque por aquí pasan todos los carros. Un peligro que ellos se venga a ese edificio para acá. La falta de caracterización les dificulta el acceso a la asistencia humanitaria de emergencia, los albergues temporales y los subsidios anunciados para la recuperación de sus viviendas. Es que es una casa de 5 pisos y el último techo y el cuarto están prácticamente en el suelo. Hay una pared que es de 11 metros hacia el fondo y toda está esquineada hacia esta, porque si al caer a este lado de acá va a afectar varias viviendas y si pasa alguien por ahí, otra tragedia. A esta situación se suma el impacto económico que enfrentan emprendedores, cocineros tradicionales, artesanos y distribuidores, quienes reportan pérdidas millonarias como consecuencia de la emergencia y la interrupción de sus actividades. Personalmente hice una inversión de 35 millones, la cual una parte la tengo en stop y otra parte se la doy a los proveedores. Pero con ese Petronio Solidario, que supuestamente termina en un mes, nos empiecen a dar soluciones económicas porque a mí no se me cayó mi casa, a mí se me cayó mi economía. Paralelamente, las autoridades avanzan en la recuperación de la movilidad y el espacio público, con la rehabilitación de vías y andenes que resultaron afectados y la habilitación progresiva de corredores para el tránsito seguro de peatones y vehículos. Hemos recorrido más de 253 corredores viales recogiendo materiales a las orillas de las vías, de los andenes, de los posibles colapsos que han tenido en las edificaciones de nuestra ciudad. Esta etapa de transición entre la atención de la emergencia y la recuperación de la ciudad plantea el reto de avanzar en la remoción de escombros, atender los reclamos de las comunidades y agilizar la caracterización de las personas y estructuras afectadas.
En Cali, los municipios vecinos, 47 templos y capillas sufrieron graves daños que impiden la celebración eucarística en su interior. Desde la arquidiócesis se atiende el plan de contingencia para recibir a los fieles. A mi espalda está la Catedral San Pedro Apóstol, en pleno centro de Cali, uno de los templos que resultó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto. Y es que después de atender la emergencia comienza otra tarea, la de recuperación. Y eso incluye los espacios religiosos, por lo que la Arquidiócesis de Cali designó una comisión accidental que tendrá a su cargo acompañar el proceso de evaluación y reconstrucción de los 47 templos y capillas que resultaron afectados en Jamundí, Cali, Yumbo, La Cumbre y Dagua. La comisión trabajará en la identificación de las estructuras que necesitan intervención, las obras que deben ser priorizadas y las condiciones técnicas necesarias para garantizar que los templos puedan volver a ser utilizados de manera segura. Monseñor Arnulfo Moreno Quiñones, obispo auxiliar de Cali, explicó que este trabajo busca articular las capacidades de la arquidiócesis y el conocimiento técnico necesario para hacer frente a los daños que dejó el sismo. Acompañar emocionalmente a las víctimas, a los sacerdotes que también son afectados. Estamos trabajando de estas 47 templos, lo peor es nuestra catedral. Nuestra catedral está afectada, completamente afectada, y va a cerrarse por un tiempo que de verdad nos va a doler muchísimo. Más allá de la función religiosa, los templos afectados representan puntos de encuentro para las comunidades y en algunos casos hacen parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad y del departamento. Pero para mí sí es muy importante que preserven el patrimonio histórico. Yo espero que esta zona de aquí pues le coloquen la atención prioritaria. Muy triste que este sitio, que es un sitio emblemático de Cali, que es un sitio primordial donde todos los turistas vienen y lo hacen, y ellos siempre vienen y se meten ahí en la iglesia. Entonces es como parte primordial de lo que es Cali, lo que nosotros representamos como caleños. Tenemos varios templos cerrados porque no se puede entrar allí, pero aunque el templo esté cerrado, estamos celebrando la Eucaristía. Algunos le ha tocado celebrar en parques. Bueno, en parques, pues estamos todos invitados. ¿Por qué? Porque no hay que perder la esperanza. La propia arquidiócesis ha reportado daños severos en estructuras como la Catedral de San Pedro y la Iglesia de la Merced. La recuperación no consiste únicamente en reparar paredes, techos o cúpulas, sino en determinar qué intervenciones son necesarias para preservar estos espacios y permitir que los feligreses vuelvan a encontrarse en ellos. Pero la reconstrucción también necesitará de la solidaridad de los feligreses. La arquidiócesis ha hecho un llamado para quienes quieran contribuir a la recuperación de estos templos. Así, mientras avanzan los estudios técnicos y se define el alcance de las obras, la Iglesia busca sumar esfuerzos para que la recuperación de estos espacios religiosos también sea una tarea de las comunidades. Poco a poco, el Hospital Universitario del Valle, el principal centro asistencial del suroccidente del país de alta complejidad, adelanta diferentes maniobras para recuperar los cupos de hospitalización que se perdieron por la caída de una de las salas en la institución. Sobre este tema se refirió en Noti5 el gerente del HV, Irne Torres. Hemos venido, sin lugar a dudas, al principal centro hospitalario del suroccidente del país que atiende permanentemente régimen subsidiado, pacientes que vienen desde todo el suroccidente colombiano y especialmente dirigido por el doctor Irne Torres como gerente. Doctor, nos hemos solidarizado con el centro hospitalario porque supimos las dificultades que hubo, pero realmente se ha recuperado de manera rápida y solidarizándonos con todas las víctimas que al final pues, fueron sacadas de este lugar. Gracias por estar con Noti5, doctor Irne. Date las gracias a vos que siempre estás presto a acompañarnos y a ser muy justo con la información, que es lo más importante, y sobre todo motivar a la comunidad que sigan creyendo en sus instituciones a pesar de las adversidades. No ha sido fácil, nos ha tocado una época durísima como hospital universitario, nos tocó pandemia, nos tocó estallido social, y hoy esta situación que atraviesa la ciudad de Cali y el departamento pues nos afecta sustancialmente en la infraestructura, pero queremos seguir trabajando y mantener la calma inicialmente de que cuentan con institución y lo estamos viendo también como una oportunidad de poder, digamos, reconfigurar la infraestructura y mejorar la capacidad instalada del hospital en ese momento. Doctor Irne, colapsó la parte de atrás, pisos 3, 4, 5, 6, funcionaba neonatos, ginecobstetricia, medicina interna y en ese momento todos los que estaban allí
lucharon con su bata blanca por defender a sus pacientes, eso hay que decirlo. Hombre, Edgar, si aquí ha habido algo que tipifica el compromiso, la humildad y el deseo de sobrevivencia por los demás, ha sido lo que han hecho los trabajadores del Hospital Universitario del Bache. Bajo cualquier pronóstico siempre estuvieron de pie para con los pacientes y para con su misión médica, y creo que fue maravilloso ver todo ese talento humano en el hospital, vigilantes, el personal de aseo, las auxiliares, los médicos, los especialistas, preocupados por los pacientes. Y logramos en un tiempo récord sacar 890 pacientes a los jardines del hospital. Y al final de la jornada, de ese mismo día 10, habíamos logrado ubicar en sus casas, en otras clínicas, con extensión hospitalaria, más o menos unos 400 pacientes. Y logramos nosotros incorporar en el mismo día a la institución, en zonas seguras, otros 440 pacientes. Gerente, se salva la vida de un bebé, de su acompañante, de un auxiliar de enfermería, pero desafortunadamente cerca de 6 personas pierden la vida. ¿Quiénes eran esas personas que finalmente fueron encontradas sus cuerpos? 6 personas lamentablemente pierden la vida con el siniestro, y 2 de ellas eran familiares de los pacientes. Acompañaban a sus pacientes, una madre y una esposa. La esposa se aferró a su pareja y no quiso salir, aunque quisimos sacarla, no quiso salir. Y la madre igual, o sea, una demostración de amor inmesurable, y desafortunadamente fallecieron en este siniestro 6 personas. Y obviamente no descansamos nosotros hasta el día de ayer, Edgar, te lo debo decir, porque fue un tema muy complejo para nosotros, el tema social. Porque siempre se especula, siempre se desconfigura lo que pasó, y se enfocan en que no hacemos, que no queremos dejar. Pero el tema del siniestro en el hospital tiene una particularidad. Eso fue, hacer cuenta, una caída de un castillo de naipes. O sea que era mucho más complejo. Es una institución hospitalaria, hay un riesgo biológico altísimo. Por eso no aceptamos la incursión de personas que solidariamente quieren ayudar, de voluntarios, porque no se podía. Y trabajamos con los equipos de rescate, bomberos de Bogotá, bomberos Cali, las grúas que conseguimos, que donadas llegaron al hospital. Pero era un trabajo mucho más, casi que un trabajo quirúrgico para poder sacar los cuerpos. Ayer lo hicimos y descansamos todos en compañía de la familia. Lamentamos una vez más la pérdida para ellos, pero era un tema muy complicado que logramos sacar adelante. 407 camas se afectan inicialmente, 88 que están en otra zona, pero esas 407 camas, ¿cómo afectan ya la prestación del servicio? Bueno, se afecta la zona de los espolones, donde se hospitalizaban 407 pacientes. Hoy no tenemos 407 camas, lo cual reduce la oferta del hospital de 470 a 63 camas. Sin embargo, en este trabajo de reacomodo, hoy tenemos hospitalizados en el hospital 240 pacientes. O sea, hemos convertido zonas seguras en una zona de expansión, y podemos decir que el hospital está funcionando, con esas 240 camas. Y ya iniciamos ayer el proceso de normalización del tema quirúrgico y el tema ambulatorio. Y creemos que con la apertura esta semana de la clínica de la 44, la clínica Horizonte Valle, ya regularizamos un poco más la hospitalización. No vamos a quedar con las 470, pero quedamos con más o menos 350 camas entre la sede principal y la clínica de expansión, que está ubicada en la carrera 44. Gerente, no podemos perder de vista que es una edificación de 70 años. Usted precisamente había anunciado ya esta conmemoración, celebración con nuevos servicios, además muy pronto la parte de oncología. Entonces se afecta, pero no hay que olvidar que es un hospital que requiere además la parte de sismoresistencia, reforzarla, ¿no? Hemos venido trabajando, no ha sido fácil lograr que el gobierno nos apoye en el tema de reforzamiento estructural, y ahora incluso la norma cambia. Con este siniestro la norma va a ser completamente diferente, o sea, ya las condiciones de reforzamiento van a ser completamente diferentes. ¿Qué aspiramos nosotros? Que en ese proceso de reacomodo, de rediseño de la parte de hospitalización, se haga la nueva adecuación, pero con el reforzamiento que demanda la ley, y que quede un hospital tranquilamente estructurado para 100 años o 150 años y no tengamos dificultades. El edificio oncológico, debo decir, como noticia positiva, no sufrió ninguna afectación, que esperamos estar inaugurando en el mes de noviembre a más tardar,
con una mayor oferta en el servicio de oncología para los vallecaucanos y el suroccidente colombiano. Doctor Irne, los televidentes hay que decirles que no teniendo el espacio en ese momento, el pasado miércoles y jueves, pues se desplazaron hasta Buenaventura y prestaron un servicio social y médico los especialistas, y eso hay que destacarlo. Hombre, debo decirlo que yo soy de Buenaventura, Edgar, tú lo sabes, y me mueve primero un arraigo con la ciudad que quiero mucho. Segundo, cuando vi las noticias de los pacientes fuera del hospital llevando agua, me llamaron unos colegas que tenían pacientes con fracturas expuestas también en centros de albergue. Hice una convocatoria, convocamos unos profesionales todos de Buenaventura, hay que decirlo también, y nos fuimos. Y logramos hacer 60 cirugías de ortopedia en Buenaventura entre viernes y sábado. Incluso extendimos un poco más la jornada, un día más. Trabajamos en el buque, viajó y fue muy interesante esa misión. Muchas gracias al doctor Irne Torres, y Noti5 se sigue solidarizando con las víctimas y con todos los que trabajan en edificaciones esenciales como el Hospital Universitario del Valle. Uno de los temas prioritarios para la administración distrital es la recuperación de las escuelas que quedaron afectadas con el movimiento telúrico, entre estas el Instituto Eustaquio Palacios. El alcalde de Cali realizó un recorrido hoy por la institución educativa Eustaquio Palacios, una de las sedes que presentan afectaciones en su infraestructura y que hace parte de los establecimientos que actualmente son evaluados por la administración distrital. Durante la visita, el mandatario verificó las condiciones del plantel y señaló que este es uno de los proyectos que se busca recuperar con celeridad, incluso con el respaldo del sector privado. Esta es la sede principal que fue muy afectada en el sismo de la semana pasada. Ya lo estamos revisando desde el primer momento con la Secretaría de Educación, también con el equipo de la gestora social de Cali, de la primera dama de la Nación, y este es uno de los proyectos que estamos viendo si podemos recuperar rápidamente con los aportes del sector privado. En Cali, más de 240 de las 338 sedes educativas reportaron algún tipo de afectación. Actualmente, equipos de la administración distrital, con el apoyo de ingenieros estructurales internacionales, adelantan la caracterización de los daños para determinar las condiciones de cada institución y las intervenciones que serían necesarias. Adicionalmente, decir que el 60% de esa infraestructura escolar que tenemos en Cali está en óptimas condiciones y estamos haciendo un esfuerzo de la mano con los rectores, con los directivos docentes, con los docentes para que el lunes 24 de agosto, que reiniciamos clase, logremos tener la mayor cantidad de presencialidad. Lo que se ha podido ver, la infraestructura de la sede central no está apta, y también debo decir y agradecer a todos los maestros que en esta semana se están preparando, y el Consejo Académico ha sacado una estrategia de retorno para recibir nuestros estudiantes, atenderlos en las 3 categorías que ha dicho Secretaría de Educación. 1, donde no hay daños; 2, donde hay daños pequeños; y 3, donde el arreglo de las sedes se han demorado. Ha sido un trabajo muy juicioso de los maestros y el Consejo Académico para dar esa estrategia de atención en el retorno. La institución permanece a la espera de las indicaciones de la Secretaría de Educación para establecer cuáles de sus sedes podrán ser habilitadas y bajo qué condiciones se dará el retorno de los estudiantes. Hola, ¿sabes qué puedes hacer hoy mismo? Invierte en una sabia idea, invierte inteligente. Y construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba es definitivamente una inversión inteligente. Invierte tú también, como lo han hecho sabiamente nuestros clientes, en otros de nuestros proyectos para varios modelos de negocio. Alquiler de vivienda, comercio, rentas cortas. Haz tú también una inversión inteligente. Haz que tus rendimientos crezcan como frutos. Invierte hoy mismo en lotes de la Gran Manzana. El duelo y el estrés entre la población son atendidas por estos días por expertos que recomiendan qué hacer después de los hechos traumáticos que ha generado el terremoto del pasado 10 de agosto. El miedo es humano. El miedo es un elemento que nos ayuda a cuidarnos. Claro, hay miedo a la muerte. En psicología se dice que todos los miedos remiten a la muerte. Si hablamos de la muerte, si empezamos a mirarla como una trascendencia, a aprender sobre ella, posiblemente nos ayude. Y en términos muy concretos, cuando tienes miedo, cuando estás muy ansioso, ¿quién lo creyera? Mover el cuerpo. La gimnasia, el ejercicio físico, es una pastilla que no vende ninguna droguería.
pero el ejercicio físico, mover tu cuerpo, es de los elementos que más ayuda en un momento de angustia. Lo segundo, tratar de ayudarle a alguien. Si tú estás angustiado, ¿qué puedo hacer por otra persona? Eso te saca de tu miedo y servirle a alguien, ser solidario con otra persona, te ayuda a la otra persona y te ayuda a ti. Y luego la gratitud. Agradecer lo que la vida nos dio, lo que la vida te da es lo que te corresponde vivir. Y entonces, con gratitud, con el servicio y de alguna manera con el ejercicio, son elementos básicos que te ayudan a sobrevivir. Luego, pues si puedes conversar con alguien, hazlo. Con los niños y las niñas es muy importante que puedan dibujar, que puedan escribir, que puedan jugar. Esas son las maneras como ellos aprenden a manejar su miedo. Pero tú también como adulto, pon una silla al frente tuyo y háblale a la silla. Si tienes alguien que te oiga, trata de, voy a decir aquí un meme que me encanta. Un niño le dijo a su papá, papi, escúchame con tus ojos. Es una frase muy linda, porque lo que queremos es que alguien 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos nos ponga atención, que seamos importantes para esa persona en ese momento. Ponerle la mano encima, oír a la otra persona cuando hay angustia. A veces solamente el hecho de escuchar, diferente de oír, es una terapia que le puede ayudar a cualquiera. La psicóloga Marcela Onzaga se refiere además a cómo retomar actividades sin el sentimiento de culpa. ¿Cómo retomar las actividades después del terremoto sin sentirte culpable? Esta emoción está sintiendo la mayoría de personas, además porque hay un duelo colectivo, hay una afectación social, algo que nos traspasa a la mayoría de seres humanos, porque lo que ocurrió no es algo fácil para nadie. Pero quiero decirte lo siguiente, en ese sentimiento de culpa, en que de pronto te sientes mal por sonreír, por escuchar música, por ir a un centro comercial o retomar esas actividades que antes hacías en la cotidianidad, quiero que pienses lo siguiente. 1, ese trabajo mental que debes hacer frente a esta situación y cuáles son esas herramientas que te permiten volver a estar bien. 1, hay montones, pero cada uno tiene una en particular. Y te voy a mencionar, 1, ese trabajo mental, el arte, la espiritualidad, conectar contigo misma, hablar, pasar por la palabra aquello que sientes, aquello que piensas. También pasar por la lágrima, es válido llorar, es válido sentir esa tristeza. No te culpes, no te castigues por si te está doliendo y quizás dices, no se me murió un familiar o no se me afectó mi vivienda o no perdí algo. ¿Por qué? Porque es algo de la empatía, es algo social, es un duelo colectivo. Entonces, quiero decirte lo siguiente también, ahí donde me estás viendo, importante levantar la mano si lo necesitas, pedir ayuda, es de valientes reconocer nuestra emoción, pero también hablarla, exteriorizarla. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerda, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. ¡Feliz fin de semana! Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.